Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de julio de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a una nueva edición del Contraplano, que lo recuperamos después de unas semanas en las que no puedo hacer Contraplano, pues eso, después de creo que 3 semanas que no hacemos ya el espacio este dirigido a los aficionados al cine y protagonizado también por los aficionados al cine, las series, los documentales, etcétera, para todo lo que habitualmente se conoce como séptimo arte. Ya sabéis que lo alternamos cada sábado, a sábados alternos, con los aficionados a la lectura. La mayor parte de las veces, para qué negarlo, coinciden. Muchos de los contraescuchas que me envían libros también me envían películas y series y demás. Bien, si queréis participar, no tenéis más que hacerlo a través... no tenéis más que tener intención de hacerlo, evidentemente, eso es lo fundamental. Y luego un teléfono móvil con la aplicación WhatsApp instalada. Si no lo tenéis, no tenéis el WhatsApp, pues va a ser imposible porque es la única manera de enviar aquí las notas de voz, que esto va de notas de voz porque estamos en la radio. El número de WhatsApp al que tenéis que enviar esas notas de voz es el 690-82-7909. En el caso de las películas, las series, los documentales, también los videojuegos, por cierto, que tenemos, caben, no dejan de ser un arte visual el de los videojuegos, aunque no me enviéis muchos. Bueno, alguno que otro. El tema es que yo los puedo comentar poco porque con contadísimas excepciones apenas me manejo yo en esto de los videojuegos. Las películas y las series, algo más, sobre todo las películas. Yo soy más de películas que de series. Hoy, por cierto, como habéis visto ya en la película de la semana, tenemos un peliculón que algo me dice y todavía no he empezado, que me voy a enredar y me voy a largar con ella y creo que merecerá la pena, eso sí, porque es una gran película de hace ya un tiempo, pero que he visto muchas veces y por lo tanto pues tengo muchas cosas que decir de ella. Esta película es Amadeus, la veremos ahora en un momento. Bien, ya sabéis, 690-827909, unos 3-4 minutos aproximadamente, pueden ser 2 también, pero vamos, lo ideal son 3-4 minutos de reseña, de crítica cinematográfica. Me lo enviáis a este número y yo ya lo guardo y cuando le llega su momento pues lo paso y comento la película. La comentáis primero vosotros. En este programa se habla de las películas y las series que quiere la audiencia, no de las películas y las series que quiero yo. Y eso hace que el programa, después de tantos años que venimos haciéndolo, pues tenga una riqueza total. Aquí no se habla de películas de estreno ni nada de esto. En absoluto, a mí no me invitan al cine y si lo hiciesen no iría. Así os lo digo porque para que hablase bien de una película, ¿se entiende? No, en absoluto. Si quieren pasar hacer una publicidad, adelante. Pero eso de comprar críticas, que me consta, no sé ahora, pero porque el periodismo cultural está un poco en las últimas, pero en su momento era relativamente habitual. Bien, pues pasamos ya, sin más demora, al contraplano. Empezamos con Fernando, un tocayo mío, que nos trae una serie española que se da en Netflix de hace poco tiempo, hace menos de 2 años, pero no para recomendárnosla, sino para prevenirnos de verla. En este programa se pueden hacer ambas cosas. Pero antes de nada, vamos a escuchar a Fernando. Hola Fernando, mira, te voy a mandar una nota para el contracorte. Es para desaconsejar una serie que he visto hace poco que se titula Los favoritos de Midas. Se puede ver en Netflix y tiene 6 capítulos, una sola temporada. Es una serie española con actores conocidos como Luis Tosar y Willy Toledo. Al resto no les conozco. Me parece una mala serie porque creo que no tiene ninguna calidad. En principio, a pesar de que tiene buenos actores, creo que no es tampoco por su culpa. Yo creo que es un guión flojo, no transmite ambiente, sino simplemente pues cada uno habla cuando le toca, pero no me transmiten a mí por lo menos nada interesante. Quizás un poco mejor Willy Toledo, pero ya te digo, el guión yo creo que no ayuda, ¿no? Es una serie que tiene como fondo pues un chantaje al que se ve involucrado pues un Luis Tosar, que es el que es nombrado como el director, supongo, de un periódico importante. Los tiempos son actuales, se rueda en Madrid, es la sociedad actual. Hay un fondo de disturbios
y de violencia callejera con la policía. Creo que son imágenes reales y por eso yo creo que es lo que más transmite, ¿no? Pues son bastante reales. Yo creo que están sacadas de los disturbios de Barcelona, quizás, o en fin. El caso es que sobre ese fondo de chantaje y de violencia de la sociedad, ¿no? Pues bueno, vas viendo poco a poco que lo que hay es se transmite, creo yo, pues una idea de que hay un poder, el poder real es un poder oculto, ¿no? y maligno. También creo que se transmite que ese poder oculto y maligno brota de una sociedad o tiene lugar en una sociedad pues capitalista, corrompida, que convierte a personas buenas en monstruos depravados, ¿no? A mí me parece un pensamiento infantil, ¿no? Y en fin, pero creo que al final me parece que el director trata de transmitir algo así, ¿no? En todo caso, ya te digo, es una serie que no recomiendo, aunque no sé si es bueno escribir algo que no recomiendes, pero bueno, no la recomiendo. Me da pena porque es una serie española con actores en principio que podrían resultar interesantes, pero insisto, no me gustó. En fin, un saludo para ti y para todos los contraescuchas del mundo entero. Por supuesto, Fernando, como decía antes, se pueden hacer críticas negativas. De hecho, os invito a que las hagáis. El contraplano sirve tanto para recomendar ver películas y series como para recomendar lo contrario, prevenirnos para no la veáis, que es un horror y vais a perder el tiempo. De hecho, a menudo es muy útil que alguien te prevenga de una película mala o de un libro malo. Aparte de ahorrarte dinero, que es una cosa importante, también te ahorras tiempo, que no es menos importante. El cine o la lectura ocupa tiempo y el tiempo, pues, es escaso, como bien sabéis. Con las plataformas el tema del dinero ya no cuenta tanto, porque, bueno, si no te gusta, pues lo dejas en el minuto 20. En este caso, esta serie que nos traes, que sea por Netflix, pues sería el caso. Te pones con tiene 6 capítulos, exactamente. Te pones con el primero, quizá ves el primero o nada, o en el minuto 20 del primero o en el minuto 15 ves que la cosa no te convence, lo dejas ahí y te pones con otra serie o con otra película. Vamos, adiós muy buenas, no te he quitado más. Pero claro, antes había que ir al cine y pagar la entrada o comprarla en una tienda o alquilar la película, los que recordáis lo que era aquello de ir a un videoclub. Y había pocas cosas que te diesen más rabia que comprar la entrada y estar luego hora y media revolviéndote en la butaca maldiciéndote a ti mismo por no haberte informado antes. Lo peor es que a veces te informabas, decías, pues sí, la verdad es que me preocupé, leí la crítica en el periódico y me lo había comentado un amigo y claro, la crítica en el periódico era magnífica, decías, seguro que me va a gustar, ¿no? O la recomendación de tal amigo pues también era buena. Ahora es más fácil, pones la serie en cuestión, ves un capítulo, a veces ni eso, y ahí queda la cosa. Luego tienes otra ventaja en nuestros tiempos y es que hay un montón de críticas total y absolutamente independientes, no es como antes que tenías que ir a la crítica del periódico que leías, qué sé yo, El País o El Mundo, el ABC, que por supuesto no pasaban todas las películas, pero que tenían un crítico de cine oficial en nómina, vamos. Y aquel pues era tu principal crítico. No podías elegir, a fin de cuentas no elegías el periódico por el crítico de cine. Ahora buscamos el título de la película y nos aparecen un montón de páginas que se encargan de informarnos de películas. Tenemos los trailers, hay foros, están las redes sociales, en fin. Que si nos metemos en el cine a ver una mala película es porque no nos hemos informado bien. Hace 30 años no era tan fácil. Bien, vamos con la serie esta, Los favoritos de Midas. Es una serie de hace un par de años. La estrenaron después de los confinamientos y la verdad es que buena paliza que dieron con ella en su momento, tráileres, si te ponías a ver en YouTube te aparecía el spot, el tráiler de anuncio de esta serie. Yo la verdad es que no tuve que lamentarme, como le ha sucedido a Fernando, porque ni siquiera le di una oportunidad. Vamos, que no he visto la serie, así que no te puedo decir si Los favoritos de Midas está bien o está mal. El punto de partida, por lo que vi en el tráiler, era atractivo, esa es la verdad. La cosa va de un empresario importante, alguien con mucho dinero, a quien chantajean con matar a una persona aleatoria, ni siquiera alguien cercano a él, un hijo, o su mujer o algo así, no, una persona aleatoria cada ciertos días si no satisface una cantidad muy elevada de dinero. La historia en sí no es original, proviene de un relato, de un cuento de Jack London, que lo que hicieron fue ponerlo al día y traérselo a la España actual. Por lo que pude leer en su momento, la serie no convenció demasiado.
Al parecer, el director de Los favoritos de Midas, un director español que se llama Mateo Gil, trataba de hacer algo parecido a La Casa de Papel. No exactamente igual, pero porque no va de un atraco, pero en fin, puro cine negro, vamos. Es decir, convertir Los favoritos de Midas en una suerte de éxito internacional que saltase fronteras y que se convirtiese en la serie más vista del año, como le había sucedido pocos años antes en La Casa de Papel, con varias temporadas y demás. Pero bueno, no le salió. Ya sabéis, esto del cine es como todo en la vida, ¿no? Tienes que intentarlo muchas veces y al final, pues de vez en cuando, una de ellas sale. Ya digo que a la crítica no le gustó mucho por lo que yo pude leer en aquel momento, pero eso a la crítica. Yo no puedo opinar sobre el tema porque no la he visto. Y sería muy osado, por mi parte, demasiado atrevido, decir que es buena o mala solo con conocer el reparto. Haber visto el tráiler, que lo vi varias veces además, porque ya digo, te lo cascaban según te ponías a ver un vídeo en YouTube, y he leído 4 críticas. En aquel momento, esta serie es de finales del año 2020. Pues eso, es más, cuando he escuchado por primera vez la nota de voz de Fernando, me he acordado. Digo, caray, esta serie que en aquel momento dieron tanto la brasa con ella y que ha quedado un poco medio olvidada. Y tampoco ha pasado tanto tiempo, año y medio, una cosa así. Pero vamos, como no la he visto, más no le di ni una oportunidad, ¿eh? Tenía otras cosas que ver, no por nada, no porque estuviese nada contra esa serie en cuestión. Me parecía, de hecho, ya lo he dicho, atractivo cuando vi el tráiler y leí la crítica. Vamos, de lo contrario no hubiera ni buscado en Google el título de la serie para leer alguna crítica en algún blog. No, me pareció curioso, dije, bueno, pues ahí se queda la cosa y ya está. Bueno, pues ahí os la dejo, ya digo, la tenéis en Netflix. El reparto, como comentaba Fernando, está encabezado por Luis Tosar, pero también está Willy Toledo, que a mí, la verdad, como actor me gusta. Toledo es, de hecho, un gran actor, malogrado por un activista político, completamente desmadrado como activista político, que al final, y esto es una lástima, ha terminado por engullírselo. Vamos ahora con lo bueno, es decir, con la película de la semana. Os he advertido en la introducción que lo más probable, no, seguro que me voy a enrollar porque esta película me gusta mucho y de hecho me daba un poco de rabia que no me la enviaseis, porque es una película que no diré que es una obra maestra, pues tampoco es una obra maestra, pero es una gran película que a mí personalmente me trae muy buenos recuerdos. Es una película musical de los años 80, se estrenó en 1984, como bien nos ha contado Javier, que por cierto nos ha hecho una contracrítica magnífica, musicalizada y todo, vamos, un auténtico profesional. Bien, pues esta película es un musical, a efectos no se ponen a cantar y demás, ¿no? Pero es una película musical que suena muchísimo, la música, la mejor música que uno se puede imaginar, que tiene a Mozart como protagonista. Bueno, a Mozart, exactamente a Mozart no, a un compositor ya olvidado, no muy conocido, o mejor dicho, conocido por esta película, que se llama Antonio Salieri. Amadeus fue una película dirigida por Milos Forman. Cuenta con un reparto que, salvo 2 o 3 excepciones, no son actores que se dejen ver por la pantalla grande muy a menudo. Aún así se considera una de las mejores películas de la historia del cine. Si hay alguno que todavía no la haya visto, algún despistado, quiero dar 5 razones para que lo haga. La primera, la película es de 1984. Pero no ha envejecido. Me pregunto a veces si con los medios de hoy día se podrían introducir algunas mejoras y no se me ocurre nada. Si alguien discrepa, que lo diga. 2. Está muy bien ambientada en una Viena del siglo XVIII, con sus palacios, cortesanos, obispos, músicos, pelucas, la atmósfera de las calles y las óperas. Ni idea de lo que se pudieron gastar en vestuario, maquillaje, adecuar los exteriores, en un tiempo en que la manipulación digital estaba en pañales. 3. Pese a todo, esto no se puede tomar como un documental histórico. A los fans y seguidores de Antonio Salieri no les hizo nada de gracia cuando vieron que su ídolo hace del malo de la película. Por lo que se sabe, Mozart y Salieri no fueron enemigos nunca. Tuvieron cierta rivalidad dentro de su profesión, pero también trabajaron en ocasiones juntos. Salieri no fue el envidioso que retrata esta película, amargado y celoso, porque a un hombre con poca moral y hábitos dudosos como Mozart, Dios le había otorgado más talento. Claro que las películas
por propósitos dramáticos tienen que poner a uno malo y a uno bueno. Y ahora pues le ha tocado a Salieri. Pues lo siento, Salieri. La versión doblada se deja ver muy bien. No pierde nada. Ya sé, aquí la vieja disputa de que si las versiones dobladas o no dobladas, que son mejores, cuáles son peores. Yo me sitúo en que, si es posible, hay que ver las películas en su versión original. Sobre todo, si algunas son como las de los hermanos Coen. Las películas de los hermanos Coen tendrían que ser prohibidas doblarlas para nada. Les quitas la mitad de la gracia. Bueno, no es el caso de esta película. Y la última razón es la banda sonora de la película, que es la propia música de Mozart y algo de Salieri también. Esto ya es motivo suficiente para sentarse a verla. La película es larga, pero a mí no se me hace larga para nada. Y es mejor, y lo recomiendo, la versión del director, con 20 minutos extra y escenas que vienen muy bien al cuento. Eso es todo por hoy. Saludos desde Escocia, Fernando, y a todos los contracroniquenses. Hasta pronto. Amadeus es una gran película. La dirigió un director checo llamado Milos Forman hace pues casi 40 años y la verdad creo que todos la habréis visto, pues de estas películas que ha visto todo el mundo, a no ser que seáis muy jóvenes, es decir, que tengáis 16, 17 o 18 años y aun con todas creo que también la conoceréis si sois aficionados al cine. Yo la vi de niño, la vi de estreno por supuesto, y desde entonces pues la he visto muchísimas veces. Luego la tuve en VHS y luego posteriormente en DVD, que es como la sigo teniendo ahora. Es más, hace no mucho tiempo que la vi, un par de años, cuando estábamos en el confinamiento, creo que me la puse un día, solo por el puro gusto de verla. De niño, como después de verla en el cine, pues me la compraron en VHS, la tenía en casa y la veía muchas veces. Entre la música, que me encantaba, más la película en sí, que está muy bien, pues nada, que me sabía casi hasta los diálogos. Ya digo, en su momento me encantó, tenía yo unos 10 años cuando se estrenó y ya era aficionado a la música de Mozart. De modo, me acababa de aficionar, pues no sé, 1 o 2 años antes, de mi casa ya había afición, mi padre es muy aficionado y entonces pues tenía compact disc y cintas de cassette, aquellas, y podía estar poniéndolas continuamente. Para mí aquella película fue como una epifanía. Lo tenía todo. Tenía una gran historia, perfectamente comprensible por un niño de 10 o 11 años, una ambientación histórica magnífica, y también me gustaba la historia ya en aquel entonces, y música, sobre todo música, una música hecha para los dioses. Porque claro, todo lo que suena de Mozart, bueno, más alguna cosilla de Salieri, como nos ha dicho Javier, es ya de por sí, merece la pena verla. Vamos, solo por escuchar la música, se puede escuchar esta película. Puedes verla, evidentemente, pero puedes ponértela de fondo y simplemente limitarte a escucharla. Bien, el Amadeus de Milos Forman, como decía antes, no trata tanto sobre Mozart, o sobre al menos la figura histórica de Mozart, como es una historia mucho más íntima. No es un biopic ni nada por el estilo, no es vamos a tomar la vida de Mozart y a dramatizarla un poquito haciendo algunas concesiones para que se vea quién fue este hombre, ¿no? Bien, el tema de fondo es la envidia que le tenía Antonio Salieri. Antonio Salieri era otro músico de la corte del emperador José II de Austria, que era pues el rey ilustrado, el Carlos III austriaco, para que nos hagamos una idea. Vaya, hasta un movimiento, creó una forma de reinar que se conoce en Austria como el josefismo, ¿no? Patrocinaba las artes, a los intelectuales, hizo unas cuantas reformas, abolió la servidumbre, etc. Bien, pues estaba rodeado de músicos como todos los reyes de su época, y uno de esos músicos era Antonio Salieri, otro era el propio Mozart. La envidia le venía a Salieri por tener mucho menos talento que Mozart. Eso es, en esencia, lo que cuenta la película. La gente de la época no lo apreciaba. De hecho, Salieri era mucho más famoso y más reconocido y ganaba más dinero que Mozart, pero Salieri, que era músico y sabía distinguir lo bueno, pues sí que lo sabía y maldecía su suerte continuamente porque Mozart había nacido con un talento del que él carecía. Wolfgang Amadeus Mozart es un personaje histórico.
no está inventado. Probablemente es el mejor compositor de la historia con el permiso de Johann Sebastian Bach. Vivió poco, murió joven, por poquito no se quedó en el club de los 27, murió con 35 y murió, no diré hecho un mendigo, pero sí pobre. No murió, pues la verdad que si se muriese Mozart hoy, pues le hubieran hecho poco menos que un panteón, ¿no? En aquel momento no era tan importante. Salieri también es otro personaje histórico, tenemos constancia de que existió, y también compositor, aunque no tan bueno como Mozart. Hay obras, nos han llegado sus partituras y se interpretan ambos. A Salieri muy poquito, esa es la verdad. Bien, en su momento, a caballo entre los siglos XVIII y XIX, Salieri llegó a gozar de muchísimo éxito de público, estoy hablando, especialmente de óperas, compuso un montón de ellas. Bien, Salieri y Mozart se conocieron. Claro está, eso es evidente. No era tan grande la Viena del año 1780 o 1790 como para que dos compositores que vivían de la corte, y digo bien de la corte porque los músicos en aquel entonces vivían de eso, de que a los aristócratas les gustaba mucho la música y pagaban por ella. El arte hay que pagarlo, no hay que darle muchas más vueltas, y entonces o lo paga el que compra discos o el que se suscribe a Spotify, el arte en general, la música por supuesto, o lo paga una persona con mucho dinero que decide tener una orquesta a su servicio, que era lo que hacían los aristócratas de aquel entonces. Bien, como vivían de la corte, pues tenían que conocerse. Lo que no hay es prueba alguna de que rivalizasen. No tenemos, no lo sabemos. Y mucho menos de que Salieri matase a Mozart. La presunta rivalidad entre ambos proviene de mucho después, ya del siglo XIX, de finales del siglo XIX exactamente, cuando un compositor ruso, también bastante bueno por cierto, Nikolai Rimsky-Korsakov, compuso una ópera, pero muy a finales del siglo XIX, sí, 1890, una cosa así, es decir, llevaba ya Mozart 100 años muerto. Pues bien, este hombre, Rimsky-Korsakov, compuso una ópera titulada Mozart y Salieri. Ya está, la primera en la frente, no había mucho más. Inspirada en un drama previo de otro ruso, de Alexander Pushkin, que hablaba de lo mismo. Bien, esa misma historia la tomó un siglo después un dramaturgo británico llamado Peter Shaffer y escribió una obra de teatro a la que tituló Amadeus. Estamos hablando pues de 1980 ya, 1979 se estrenó exactamente esta obra de teatro, que fue un éxito, nada más. Sobre esta obra es sobre la que está basado el Amadeus de Milos Forman. Así que a partir de aquí, pues ya sabéis que lo que cuenta esta película, lo que cuenta Amadeus, es esencialmente ficción, pero ficción con personajes históricos reales. Mozart, Salieri, José II, el arzobispo Colloredo, que era el arzobispo de Salzburgo, Leopoldo Mozart, el padre Mozart, Constance Weber, que era la mujer de Mozart, todos estos aparecen y desfilan. Todo, por supuesto, en una ciudad real, la Viena de finales del XVIII, que claro, está muy bien recreada, digo recreada porque no está rodada bien en la película. La Viena del siglo XVIII desapareció hace ya mucho tiempo, engullida por la Viena imperial del siglo XIX. Cuando vais a Viena ahora, pues sí encontráis cosas del siglo XVIII, pero esa ciudad tan magnificente es una ciudad de la época, casi diría austrohúngara, de la época en la que Austria, el gran siglo de Austria, que fue el siglo XIX. Una Viena neoclásica, con unos edificios, en fin, ¿qué queréis que os diga? El que va a Viena, pues siente que está rodeado por la belleza por sus cuatro costados, desde el punto de vista arquitectónico, pero también, por supuesto, desde el punto de vista musical. Bien, pues como la Viena del siglo XVIII, la Viena que conoció Mozart o Salieri, había cambiado mucho y seguramente recrearla allí hubiera sido más caro, Milos Forman decidió rodar en Praga. En el año 84, ojo, existía Checoslovaquia, aquel era un país comunista, vamos, al otro lado del telón de acero. Le debió costar un montón encontrar permisos, el hecho es que rodó allí. Las callejas del centro de Praga se parecen bastante a las vienesas de la época de Mozart. Praga y Viena en aquel entonces no estaban en países distintos, ambas estaban dentro del Imperio Austriaco, vamos, o mejor dicho, el Imperio Alemán, porque el Imperio Austriaco nacería hasta después de Napoleón. Pero bueno, sabiendo esto, es decir, que no estamos viendo una película documental sobre Mozart, ni un biopic, ni nada de eso, la película se disfruta muchísimo. La escena más conmovedora, de hecho, de todo Amadeus, es al final. Tiene lugar en el lecho de muerte de Mozart, cuando se pone a dictar, febril, las páginas finales de su Requiem. Y se las dicta al propio Salieri, que está sentado a los pies de su cama, con pluma y pentagrama, ¿no? Esa escena
no es conmovedora, ya digo, es buenísima, pero no tanto porque Mozart se esté muriendo, algo que evidentemente ya se sabe, porque Mozart murió muy joven, y además va recorriendo la película sus principales obras, acaba de estrenar La flauta mágica, cualquiera que conozca un poco de la vida de Mozart sabe que después de La flauta mágica se muere. Bien, porque el Requiem lo dejó a medio terminar, se lo tuvo que rematar un discípulo suyo. La mitad del Requiem de Mozart no está compuesto por Mozart, para que nos hagamos una idea, es esencialmente una repetición de lo que sí había dejado compuesto Mozart. Bien, pues están allí los dos, la última noche de Mozart, es una cosa con una tensión tremenda, ¿no? Y ahí está Salieri, su rival de toda la vida, esforzándose por extraer de la mente del genio sus últimas notas. Claro, Salieri odia a Mozart, pero ama muchísimo más a su música, de lo que le mueve mucho más el amor por la música de Mozart que el odio que siente hacia su persona, y no puede vivir sin ella. Bien, esa escena, ya digo, tiene una tensión máxima. Bueno, tanta que a mí de niño me levantaba del sillón. En general toda la película es buenísima. Os he sacado esto porque es lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en Amadeus. Arrasó en los Oscar de aquel año, le dieron un total de 8 Oscar, que es muy difícil, y más en una película como esta, que era independiente, no es de ningún gran estudio, y musical, y tuvo un éxito de taquilla considerable. Y eso fue lo realmente llamativo. Ya digo, fue muy sorprendente, porque la música de Mozart y la música clásica en general es algo para minorías selectas, para gente, para pocos, en una palabra. Es así, yo figuro entre los aficionados, pero sé que no somos muchos. Los aficionados a la música clásica somos, una minoría más o menos grande en función del país. Pues en Alemania hay más aficionados a la música clásica seguramente que en Turquía, pero en todos los países lo que hay es no hay más que ver los temas más descargados de Spotify, o cómo se vendía cuando se vendía la música en discos, ¿no? Cuánto sabía de música clásica y cuánto sabía de música moderna, popular, ¿no? Es decir, que es una cosa para aficionados. Claro, es normal que algo como Amadeus pues quede para esos aficionados, pero no, es que esta película, a los aficionados es normal que nos guste Amadeus, pero es que esta película gustó a todo el mundo, incluso a aquellos que no habían escuchado nada de Mozart en su vida. Bueno, quizá habían escuchado La pequeña serenata nocturna o La turca, pero claro, no sabían que era de Mozart. Sí, La turca todo el mundo la ha escuchado alguna vez, el tarararán, tarararán, bien, eso sí me suena, pero me suena y ya está, pero mucha gente no sabría decir quién lo compuso, y lo mismo con La pequeña serenata nocturna. Bien, pero fue todo el mundo a ver aquella película. Desde entonces, y de esto ha pasado ya bastante tiempo, es que ha pasado casi 40 años, una película de 84, pues muchos son los que se han preguntado por qué Amadeus funcionó tan bien. De hecho, se han hecho otras películas sobre otros compositores, Purcell o Johann Sebastian Bach, y no han tenido el mismo éxito, ni de lejos. Bien, pues no lo sabemos. La historia es bonita, desde luego, la música también, la música sobre todo, el vestuario, la ambientación, etc. Pero había algo más que hizo de esta película un taquillazo muy sonoro en aquel momento. No lo sé, quizás se debió a que Forman no retrata a Mozart como un genio inalcanzable, ¿no? Un genio que fuese, qué sé yo, admirado ya. En su época me hubiera faltado la verdad, porque es que no era un genio admirado pensando a un vienés del año 1790. Le dices que Mozart, 200 años más tarde, iba a ser uno de los músicos más admirados y queridos a escala mundial, y no se lo hubiera creído. En aquel entonces era un músico conocido en Viena, sonaba, pero no estaba ni siquiera entre los primeros, ¿no? Entre otras cosas porque era joven, ¿no? Así que esto, caray, en lugar de pintarle así, que ya digo, hubiera faltado, pero podría haberle tratado con algo más de respeto, que es lo que se dijo en aquel entonces. Porque lo que hace Forman es que le retrata como un bobo, sí, un bobo genial, pero un bobo, un tipo que no valía para casi nada, ¿no? Salvo para componer música. Luego, para incidir más en esa idea, Forman hizo a Mozart reírse con una carcajada tonta, un poco irritante y muy aguda, que es una de las señas de identidad de esta película. Es más, mucha gente se quedó con la idea de que Mozart se reía así. Pues no tenemos ni idea de cómo se reía Mozart, porque no hay vídeos de él, ni grabaciones, ni nada de eso. Esto fue una cosa que simplemente metió Milos Forman, pero que es, ya digo, uno de los elementos icónicos de esta película. Esto creó algo de disgusto entre los aficionados, ¿no? Los mozartianos, que acusaron a Forman de, pues eso, de faltarle el respeto a Mozart, de vulgarizar y menospreciar al compositor. Pero es que no creo que Forman quisiese hacer eso. Sinceramente, la película es todo un homenaje a su música, que no para de sonar en toda la película, del principio al fin, y ya digo, es una película larga. Quizá Forman pretendía decir que los auténticos genios no son unos tipos tremendos,
que son gente sencilla, que no se toma muy en serio su propio trabajo, porque bueno, aunque el resto del mundo les admira, a ellos les resulta muy fácil hacer ese trabajo. De ahí que Salieri, en un momento de la película, también con tensión, delante de su clavecín, dice que el que compone no es Mozart, sino el propio Dios, que utiliza a esa criatura como herramienta. Esta aproximación que le da desmitificadora de alguien caray, sagrado en la música clásica como es Mozart, es francamente original, tanto que no fue un gran estudio, como os decía, quien se atrevió con ella, sino Saul Zaentz, murió hace ya unos años, un productor independiente que unos años antes había producido Alguien voló sobre el nido del cuco, que ya pasó por aquí por el contraplano, y años después produciría La insoportable levedad del ser y El paciente inglés, ya posteriormente, en los años 90. Vamos, como veis, todo obras literarias de difícil o muy difícil adaptación al celuloide, pero que bueno, que Zaentz se las apañó para hacerlo y en ello tuvo mucho que ver, por lo menos en Amadeus, la elección del director, que se decantó por actores que en aquel entonces eran completamente desconocidos, como Tom Hulce en el papel de Mozart o F. Murray Abraham en el de Salieri. Hulce, la verdad es que nunca se pudo desencasillar ya de ese papel. Es una pena, porque no es mal actor. De hecho, que tendrá hoy Tom Hulce 70 años, quizás 65, 70 años, por ahí andará. Y cada vez que ha aparecido en una serie de televisión o de secundario, en una película, ya ahí está Mozart. Le falta hacer la carcajada, ¿no? Y el resto de su vida hizo eso. Papeles secundarios y papeles televisivos. A F. Murray Abraham, el Amadeus le consagró y le convirtió en una estrella. También es verdad que en Amadeus, todo hay que decirlo, el verdadero protagonista es él, Salieri, como he dicho al principio. Luego Forman tuvo también que construir los personajes, porque es que no partía de personajes históricos, partía del nombre, el aspecto, se parecen, si se ven los retratos de Mozart y los de Salieri y los actores elegidos, pues se dan un aire, pero nada más, pero a partir de ahí, para que encajasen en ese guión, en esa historia, tenía que hacerlos de nuevo. A ver, no es demasiado lo que sabemos de ellos, más allá de su propia música. De Mozart se conservan algunos retratos y cartas, pero los músicos de éxito en el siglo XVIII no eran tan importantes como lo son ahora. No eran multimillonarios, perseguidos por un ejército de fans, como sucede ahora. A Forman, de cualquier modo, tampoco le interesaba el Mozart histórico. Le importaba más bien poco, estaba tratando de contar una historia distinta. Creó, por lo tanto, un Mozart desde cero y un Salieri desde cero, que se ajustasen ambos a la historia que quería contar. El Mozart que le salió era pues algo parecido a una estrella de rock, algo tontorrón, muy superficial y que trataba de no pasar desapercibido nunca. Bueno, ahí tenemos por ejemplo las pelucas. En la película, en Amadeus, todos llevan peluca porque está ambientada, ya digo, en torno a la década de 1780. Mozart murió en 1791. Bien, en esa época en toda Europa se llevaban pelucas, no había más. No eran tan llamativas como aquellas barrocas que llevaba Luis XIV, ¿no? Con esas melenas, ¿no? Que les llegaban hasta la cintura, pero eran pelucas más pequeñitas, pero todo el mundo llevaba pelucas en la década de 1780. Bien, es lógico que si vas a ambientar una película en esa época pongas a la gente pelucas, pero es que las de Mozart son siempre muy originales, a pesar de que en ninguno de sus retratos, que tampoco son muchos, ya digo, aparece con una peluca original, sino con una normalita. En fin, le pone forma las pelucas que llevaría hoy una estrella de rock si siguiesen de moda las pelucas. Nada más, si todos fuésemos con peluca a todas partes, cada vez que saliésemos de casa, bueno, ¿qué peluca llevarían las estrellas de rock? Bueno, pues esas películas que se pone Mozart en esta película. Algo parecido sucede también con su casa de Viena, que está permanentemente desordenada, llena de botellas a medio beber y con una mesa de billar en el salón. Vamos, lo más parecido a lo que sería la habitación de un hotel o la casa de una estrella de rock de nuestro tiempo. Bien, Salieri es lo contrario, así es como dibuja Mozart. Salieri es un tipo serio, va siempre impecablemente vestido, un tipo muy honrado, un buen compositor, uno de los músicos favoritos del emperador. Salieri representa el orden y las cosas como deben hacerse. De hecho, lleva una vida ordenada, una vida llena de sacrificios, dedicada al trabajo. Se queja amargamente de que mientras a Mozart su padre le había paseado por toda Europa siendo niño y le había estado aplaudiendo desde reyes hasta el propio papa, él había tenido un padre que era comerciante en el norte de Italia y que no le importaba la música absolutamente nada. Y solo porque el padre murió joven,
pudo dedicarse a la música y a partir de ahí todo había sido cuesta arriba. Había tenido que hacer una renuncia tras otra hasta conseguir llegar a Viena y convertirse en uno de los principales músicos de la corte. Vamos, dos personajes diametralmente opuestos, como podéis ver. Mozart es lo contrario. Mozart es un genio y aunque esté resacoso, cosa que está a menudo en la película, quiero decir, pues puede ponerse a componer. Encima de la mesa de billar, por cierto, que tiene ahí en el salón, y de aquella composición, mientras no hace más que mover la bola de billar, beber, dar un trago a la copa y escribir con los pentagramas desordenados ahí, la partitura, ¿no? Parir una obra maestra. Pero claro, el mundo en aquel momento no es capaz de ver la genialidad de Mozart y prefiere a Salieri, que estrena óperas sin parar y que llena siempre el teatro, y que el propio emperador en persona le reconoce. Pero Salieri sabe, para sus adentros, que él es una medianía, que el verdadero genio es Mozart, y desafía incluso al propio Dios por haber dado a Mozart el genio que merecía él. Es más, lo hace mirando un crucifijo y le promete destruir a su criatura. Para que quede clara su culpabilidad, la historia está contada en flashback. La película arranca en 1825, cuando Mozart lleva ya pues 35 años muerto, casi 35 años muerto, y Salieri ya es mayor y está recluido en un manicomio de Viena. Pues allí, tras intentar suicidarse, empieza además con la 25, el primer tiempo de la 25, que es una maravilla de sinfonía, bien, pues le salvan en última instancia y le va a visitar un sacerdote. Para que le confiese una cosa así. El sacerdote escucha toda su historia, que es la película, y naturalmente se lo cree todo. Al parecer, Salieri padeció en sus últimos años de vida demencia senil. No sabemos qué tipo de demencia senil, posiblemente Alzheimer, probablemente, porque es la demencia senil más habitual. Murió con 75 años este hombre, eso sí, pero vamos, nunca estuvo internado en un manicomio, porque la demencia senil no es un trastorno psiquiátrico, sino una pérdida de las funciones cognitivas, ¿no? Pero claro, Schaffer en su obra introdujo lo del manicomio para que la historia se sostuviese en pie. Salieri está ahí porque la culpa le ha llevado a la locura. Él está convencido de que mató a Mozart y así se lo cuenta al cura que le asiste. La verdad es que no tenemos ni idea de que murió Mozart. Esa es otra de las incógnitas. No era tan importante como para que se consignasen sus últimos momentos y tuviésemos ahora, qué sé yo, 4 o 5 informes como de los médicos, ¿no? Por mucho que la medicina de finales del 18 pues no tuviese nada que ver con la actual. Le enterraron en una fosa común, algo por cierto bastante habitual en la Viena de la época. Mozart, como he dicho antes, era pobre, pero no era un mendigo, y la falta de dinero se la debía básicamente al estilo de vida desordenada que había llevado. Así que a falta de sus restos y de informes médicos, pues los historiadores no han hecho más que enunciar hipótesis. Hay decenas de hipótesis sobre la muerte de Mozart. Pudo haber muerto de una neumonía, de cualquier cosa, de una simple gripe que se complicó con la cirrosis, qué sé yo. Por lo que sabemos, llevaba ya unos meses enfermo y, bueno, pues se terminó muriendo. Pero no sabemos de qué, ni por supuesto lo sabremos nunca. Claro, que si Forman hubiera tirado por ahí, pues no hubiera podido rodar Amadeus. Nos hubiésemos quedado sin este peliculón, que supongo, como os he dicho antes, que muchos de vosotros ya habréis visto, porque tiene casi 40 años encima. Si no la habéis visto, no sé a qué estáis tardando para verla, qué estáis esperando. Os gustará seguro. Es de estas películas que no envejecen, como ya bien nos ha dicho Javier, no envejecen en absoluto, nada. Está como el primer día. Si se pusiesen a hacerla hoy, me dijesen que sea un remake de Amadeus, no habría que meter nada. Habría que meter nuevos actores, obviamente, porque los otros han envejecido, pero ya están. Se quedaría como está. A mí me parece una película redonda. La música, por cierto, es que insisto, porque es que esta película hay que verla para escucharla. Corre a cargo de la Academia de San Martin in the Fields, que la dirigida en aquel entonces por el mítico Neville Marriner, que en paz descanse, murió hace unos pocos años. Marriner fue uno de los fundadores de la propia Academia de San Martin in the Fields. Murió cuando murió este hombre, 2000, no me acuerdo, 17, una cosa así. Tendría que haberlo mirado, pero vamos, hace relativamente poco tiempo, y fue uno de los mejores directores de orquesta de su generación. La Academia, por cierto, sigue existiendo, y es una orquesta soberbia, de lo mejor que hay. Bueno, se llama así, los que conozcáis Londres, claro, os habrá sonado, ¿no? Es por la iglesia de San Martin in the Fields, que es la iglesia neoclásica, con esa torre que tiene, que hay junto a la National Gallery en Trafalgar Square, y que suele, por lo general, pasar desapercibida, porque claro, la National Gallery está ahí, ocupa media plaza.
Bien, pues fue allí donde empezó esta orquesta y de ahí el nombre. Pero bueno, volviendo sobre Amadeus y ya para terminar, que me ha pasado lo que preveía que me iba a pasar, que me he enrollado, pero creo que mereció la pena, eso sí, porque sobre esta película la he visto tantas veces y me gusta tanto porque mezcla dos aficiones mías, muy queridas, una la historia y la otra la música, mejor dicho, una la música, soy más aficionado a la música que a la historia, primero la música y luego la historia, así que esta las tiene a partes iguales, podríamos decir. Bien, bueno, no, la música es más importante en Amadeus, porque a fin de cuentas, aunque no sea el Mozart real, no deja de ser algo inspirado en Mozart, ¿no? Bien, pues la película es por descontado, la película de la semana, Amadeus, os dejo el enlace abajo por si queréis comprarla. La tienen, como os decía antes, en Amazon Video, por si queréis verla, echarle un vistazo. Pero vamos, imaginaos que la quitan el día de mañana. Ya sabéis que esto de las plataformas uno no se puede fiar, ¿no? Hoy está la película y dentro de un año pues resulta que se ha evaporado y ya no podemos volver a verla. Así que es una de estas pelis que hay que tener en propiedad. Al menos mientras sigan fabricando aparatos de DVD o de Blu-ray podremos seguir viéndola. Bien, pues hasta aquí hemos llegado, porque estoy mirando el reloj y por supuesto me he pasado muchísimo, 3 pueblos, que se suele decir en España, varios pueblos, no 3, unos cuantos más, pero bueno, con que alguno se haya sentido empujado a ver Amadeus me doy por satisfecho. Bien, queridos, pues con esto termina ya el contraplano de hoy. Hemos traído una serie y una película, o me habéis traído una serie y una película, y os emplazo, ya sabéis, a que regreséis por aquí mañana. Mañana tenemos Contrarréplica. Hasta mañana, amigos.